¿Te imaginas que te cuenten una mentira tan monumental, tan perfectamente elaborada y repetida, que logre movilizar a más de 170.000 soldados, cueste decenas de miles de vidas y desestabilice por completo una de las regiones más cruciales del planeta? Piénsalo por un momento. Hoy, en este espacio donde siempre buscamos ir más allá de los titulares y entender las verdaderas dinámicas de los conflictos que moldean nuestro mundo, vamos a hablar de una de las campañas militares más polémicas de la historia moderna. Vamos a viajar a marzo de 2003. La excusa oficial que todos escuchamos en las noticias era simple, directa y aterradora: el dictador iraquí Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva y estaba apoyando el terrorismo global. Había que desarmarlo. Había que liberar a Irak. Pero, como solemos descubrir cuando analizamos la guerra de cerca, la realidad en el terreno era una historia completamente distinta, una mezcla de arrogancia, caos táctico y una manipulación mediática sin precedentes. Para entender este desastre, tenemos que mirar primero a los despachos en Washington. Allí, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, tenía una obsesión: quería una guerra rápida, moderna y, sobre todo, con la menor cantidad de tropas posible. Los generales en el terreno, los que realmente saben cómo funciona la logística de una invasión, le decían que necesitaba más hombres, especialmente para lo que vendría después de la caída del régimen. Pero los políticos no querían escuchar. Retrasaron decisiones, cambiaron planes y, básicamente, chuparon toda la energía de los estrategas militares que intentaban pensar a largo plazo. Decidieron que iban a entrar por Kuwait, ignorando las ciudades del sur, y correr a toda velocidad hacia la capital, Bagdad. La premisa era pura soberbia: creían que los ciudadanos iraquíes saldrían a las calles a recibir a las tropas de la coalición como héroes libertadores. Pero crucemos al otro lado del tablero. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de Saddam Hussein? Curiosamente, también estaba cegado por su propia realidad paralela. Saddam estaba convencido de que Estados Unidos no se atrevería a lanzar una invasión terrestre a gran escala. Creía que todo se limitaría a bombardeos aéreos, como había ocurrido en el pasado, o que si cooperaba a última hora con los inspectores de la ONU, lograría frenar el ataque. Peor aún, posicionó a sus mejores tropas, la Guardia Republicana, no para defenderse de los estadounidenses en el sur, sino para protegerse de posibles golpes de Estado internos o amenazas de Irán. El ejército iraquí sobre el papel parecía enorme, con más de 1 millón de efectivos, pero en la práctica era un cascarón vacío. Los verdaderos estrategas militares iraquíes estaban marginados, y los puestos de mando estaban ocupados por leales al partido Ba'ath que no tenían idea de cómo enfrentar a la maquinaria bélica más avanzada del mundo. Los generales iraquíes sabían que estaban condenados. Sabían que los estadounidenses no iban a cruzar medio mundo para perder una batalla en el desierto. Y entonces, el 20 de marzo, el cielo de Irak se iluminó. Misiles de crucero, bombardeos masivos, y tropas cruzando la frontera. Los primeros días parecieron darle la razón a Rumsfeld. El avance fue vertiginoso. La resistencia parecía casi inexistente. Pero aquí es donde la historia da su primer giro oscuro. La coalición empezó a encontrarse con algo que no esperaban: tácticas de enjambre. Combatientes irregulares, los fedayines de Saddam, atacando en pequeños grupos, vestidos de civil, utilizando guerrillas urbanas. El golpe de realidad más brutal ocurrió en Nasiriyah. Imaginen esta escena: un convoy de mantenimiento estadounidense, lleno de mecánicos y personal de apoyo, se pierde. Toman un giro equivocado y terminan en medio de una ciudad controlada por iraquíes. Fueron masacrados. Y cuando los marines intentaron entrar a rescatarlos y asegurar los puentes, todo se convirtió en un infierno. Tanques que se retiran para repostar dejando a la infantería expuesta, vehículos atascados en el barro, fuego amigo desde el aire porque los aviones no podían identificar a sus propias tropas. En Nasiriyah, los estadounidenses se dieron cuenta de que los iraquíes no se iban a rendir en masa. Había un deseo de pelear, caótico, desorganizado, pero letal. A esto se sumó un desastre con los helicópteros Apache en Karbele,
donde casi toda una flota fue dañada por fuego de armas pequeñas desde tierra. De repente, la invasión relámpago amenazaba con estancarse. Pero, ¿cómo se vivía todo esto en las pantallas de televisión del resto del mundo? Aquí entramos en uno de los puntos más fascinantes y terroríficos de este conflicto, la guerra de la información. El Pentágono había aprendido la lección de Vietnam. Sabían que si la prensa tenía libertad absoluta, la opinión pública se les podía volver en contra. Así que inventaron el periodismo, incrustado, embedded. Pusieron a los reporteros directamente dentro de las unidades militares, compartiendo comida, peligros y miedos con los soldados. ¿El resultado? Los periodistas, humanamente, empezaron a identificarse con sus protectores. Se perdió la objetividad. La guerra se transmitía como un reality show de acción, centrado en los tiroteos, la tecnología militar y el heroísmo individual, ignorando por completo las justificaciones de la guerra o el sufrimiento masivo. Las cadenas de noticias estaban hambrientas de contenido 24/7, y el ejército les dio exactamente lo que querían, un espectáculo. Mientras tanto, en el terreno, las operaciones psicológicas de Estados Unidos estaban destrozando la moral del ejército iraquí. Lanzaron 32 millones de panfletos instando a los soldados a rendirse. Y la verdad es que muchos simplemente se fueron a casa. Pónganse en los zapatos de un joven soldado iraquí. ¿Por qué ibas a morir por un dictador que nunca te dio nada, contra un enemigo que borraba tus posiciones con bombas guiadas desde el cielo en segundos? El ejército iraquí no fue derrotado en grandes batallas de tanques, simplemente se disolvió en el aire. Esto nos lleva al clímax militar, la caída de Bagdad. Frustrados por la cautela, los comandantes estadounidenses decidieron lanzar lo que llamaron Thunder Runs, incursiones acorazadas a toda velocidad directamente hacia el centro de la capital. Querían demostrar que podían entrar y salir cuando quisieran. Y lo hicieron. Pero el costo humano fue escalofriante. En medio del tráfico matutino de Bagdad, los tanques estadounidenses y los combatientes iraquíes se enfrascaron en tiroteos indiscriminados. Civiles inocentes quedaron atrapados en el fuego cruzado. Hay relatos desgarradores de soldados estadounidenses que recuerdan haber visto coches de familias civiles completamente calcinados por explosiones en medio de las calles. Esa es la cara de la guerra que rara vez salía en las noticias de máxima audiencia. Finalmente, el régimen colapsó. Todos recordamos esa imagen icónica, la estatua de Saddam Hussein siendo derribada en la Plaza Firdos. Parecía el fin de una tiranía y la victoria definitiva de la libertad. Pero, al igual que gran parte de esta guerra, fue una ilusión óptica. Hoy sabemos que esa plaza estaba casi vacía y que el derribo fue en gran medida orquestado por unidades de operaciones psicológicas de Estados Unidos y exiliados iraquíes para generar la foto de la victoria, perfecta para los medios globales. El 1 de mayo de 2003, bajo una pancarta que decía, "Misión cumplida", el presidente Bush declaró el fin de las operaciones de combate principales. Parecía una victoria total. Las bajas de la coalición habían sido increíblemente bajas en comparación con los peores pronósticos. Sin embargo, había un problema enorme, un elefante en la habitación que nadie podía ocultar: no había armas de destrucción masiva. No había vínculos con los atentados del 11 de septiembre. La premisa entera de la guerra se desmoronó. Pero lo más trágico, lo que verdaderamente define el conflicto en Irak, es lo que ocurrió después de esa declaración de misión cumplida. La victoria militar fue solo el prólogo del verdadero desastre. Al desintegrarse el régimen, las ciudades iraquíes cayeron en una anarquía total. Saqueos masivos barrieron Bagdad y otras ciudades. Y las fuerzas de la coalición, al ser tan pocas gracias a la brillante idea de Rumsfeld de mantener un despliegue ligero, no hicieron absolutamente nada para detenerlo. Rumsfeld incluso tuvo la audacia de decir frente a la prensa que la libertad es desordenada y que las cosas pasan. Para el ciudadano iraquí común, que veía cómo robaban hospitales, museos y ministerios, esto fue una revelación brutal. Los estadounidenses habían venido a destruir a Saddam, pero no tenían ningún interés, ni capacidad, para proteger al pueblo.
Y para rematar, las decisiones políticas posteriores, como la de disolver por completo el ejército iraquí y purgar a todos los miembros del partido Ba'ath de la administración pública, dejaron a cientos de miles de hombres entrenados militarmente sin trabajo, armados y profundamente resentidos. Habían sembrado las semillas perfectas para la tragedia. Esos mismos hombres nutrirían la feroz insurgencia que pronto estallaría en ciudades como Faluya, convirtiendo a Irak en un baño de sangre que duraría casi una década y que eventualmente daría origen a monstruos aún peores, como el Estado Islámico. Al final, cuando observamos documentales e imágenes de esta invasión, no solo vemos el movimiento de tropas o el sonido de la artillería. Vemos el peligro absoluto de la arrogancia imperial, la fe ciega en la tecnología militar por encima de la comprensión cultural, y como una mentira envuelta en patriotismo puede arrastrar al mundo a un abismo. Es una lección brutal de que en la guerra moderna, destruir el ejército enemigo es la parte fácil, construir una paz duradera, eso, mis amigos, es donde casi todos fracasan. Piensen en esto la próxima vez que vean a políticos prometiendo intervenciones militares rápidas y limpias. La guerra nunca es limpia. Y la historia, tarde o temprano, siempre pasa factura.